ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Cuando Dios nos da una palabra, sea de quien sea, ese es el deber de nosotros, buscar si la palabra vino de Dios. Analizar y orar, Señor, eso verdaderamente. Porque a veces cuando Dios nos habla, sentimos el poder de Dios. Cuando Dios nos habla, sentimos la presencia. Y a veces, cuando Dios nos habla, otra persona nos habla, a veces entra duda. A veces comienza la duda, a ver, pero vemos aquí que Él buscó una dirección. Pero ¿cómo Él buscó la dirección? Mantuviéndose en el propósito de Dios. Él no se desvió, Él no se fue a dormir, Él se mantuvo ahí buscando que Dios lo dirigiera a ver qué era lo que el Señor quería hacer con Él. Él le dijo: yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Él se mantuvo en el propósito. Él se mantuvo esperando el propósito, que Dios lo guiara a ver qué era lo que Dios quería hacer con él. Lo escoge el Señor para la batalla. Y ahí es donde verdaderamente Dios va a ser el escogido. Porque en una congregación pueden haber 100. Pero de entre esos 100, ¿quién son verdaderamente los que van a salir? Verdaderamente, cuando hay un líder, la visión que viene de los altos, que va directamente al pastor, y el pastor sabe verdaderamente quiénes son los que van a salir. Y no digo porque tal vez este año vaya yo a salir de misiones, pero no todos los que están van a salir de misiones hacia ese lugar. Posiblemente más tarde van a salir otros hermanos a otro lugar. Pero verdaderamente hacer un trabajo misionero no es que tú tengas que salir del país, sino es el trabajo misionero. Hay personas que Dios ha escogido para hacer trabajo misionero, pero verdaderamente por el mismo pueblo. Evangelización, misioneros son las personas que Dios tiene el ojo, se la muestra al pastor. El pastor dice: este es el que va. Este es el que va. Verdaderamente los líderes, Dios le da el discernimiento a ver quién o quién no. Pero Dios en la sabiduría le habla a Gedeón y le dice, pero ahí vuelve él y le pide otra señal más. Y en el verso 36 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Le da la señal, pero aún sucede que se cumple lo que le pide al Señor. Cuando verdaderamente nosotros queremos hacer el trabajo de Dios y verdaderamente le pedimos señal a Dios, Dios nos va a dar la señal. Y si volvemos y le pedimos otra señal, Dios verdaderamente nos va a dar otra señal, porque Él nos ama. Y si Él ha escogido con un propósito, como ha escogido estos varones, estos siervos, verdaderamente se cumplen las escrituras, lo que Dios le daba a ellos, verdaderamente nosotros venimos a tomar el mismo lugar de ellos. Cuando Dios habla una palabra, verdaderamente nosotros tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios. Por eso a veces nos turbamos, por eso a veces comenzamos a decir: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Pero cuando comenzamos a turbarnos es cuando verdaderamente
nos alejamos de Dios y verdaderamente no entendemos el propósito de Dios, porque muchas veces salimos contentos porque Dios ha hablado en nuestras vidas y comenzamos a hablar lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el enemigo se levanta como león rugiente para lo que Dios te habló se tarde en cumplir. Porque no puedo decir que no se va a cumplir, tarde o temprano se va a cumplir, porque ya Dios dio una palabra. A veces recibimos cantazos en la vida y no entendemos el por qué, pero es porque nos hemos desviado de la gloria de Dios, nos hemos desviado de la presencia de Dios. El verso 38 dice: aconteció pues que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón le dijo: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Segunda señal. Vuelve el cumplimiento. Dios vuelve y le da la otra señal. Ya le está entendiendo el propósito y está entendiendo que verdaderamente Dios estaba con él, que verdaderamente Dios le había dado poder y autoridad y verdaderamente él era el que iba a seguir hacia adelante, él era el que iba a sacar ese pueblo hacia adelante. Entonces, ahí viene Dios a fortalecer su fe otra vez. Vuelvo al verso 16, dice: ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora él va en busca a la dirección. Ahora él va en busca a la dirección verdaderamente siguiendo el propósito de Dios. Vamos ahora al capítulo 7. En el capítulo 7, el verso 2, dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema se estremezca, madrugue y devuélvase de esta al monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Gloria a Jesús. Le dice, porque Dios le dijo: los voy a probar. A veces Dios verdaderamente prueba verdaderamente quiénes son los que van a salir y verdaderamente quiénes son. A veces surgen situaciones en nuestra vida que nosotros pensamos que son del enemigo, pero verdaderamente es que Dios nos está poniendo a prueba a ver si verdaderamente nosotros brincamos, a ver si llegamos a ese propósito que Dios quiere. Para nosotros llegar al propósito de Dios, nosotros tenemos que reaprobar, nosotros tenemos que ir subiendo de escalón en escalón. Y a veces Dios dice: déjame ver lo que va a suceder. A veces nosotros como ser humano podemos tener choque y roce con un hermano, pero a veces Dios probando qué es lo que va a suceder, o camina hacia el frente o camina hacia atrás. Porque verdaderamente, si Dios tiene un llamado para una persona, sea evangelística, sea misionero, sea el pastorado, se va a encontrar verdaderamente con un diverso de problemas. Y a veces una persona, a veces no podemos lidiar
con un problema que no está al lado. Imagínese si el Señor lo quiere llevar a un pastorado y no puede resolver ese problema. Entonces, atrasaste el propósito de Dios. Si Dios te va a llevar al pastorado, verdaderamente tienes que soportar y decirle: Dios mío, yo voy a seguir caminando, porque verdaderamente nosotros nos puede tocar una persona, pero entonces ¿cuántas de esas personas que te toca a ti le toquen al pastor? Le pueden tocar 6, 7, 8 personas, pero una persona que todavía verdaderamente no ha reconocido y no ha entendido que Dios verdaderamente está con él, que verdaderamente hay que buscar, si es que Dios quiere subirle un escalón, verdaderamente Dios no te puede llevar al propósito cuando verdaderamente no sabes y no entiendes el porqué de las situaciones de la vida. Verso 4 del capítulo 7, y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, allí te los probaré. Del que yo te diga vaya contigo, ese irá contigo, mas cualquiera que yo te digo, este no vaya con el tal, no irá. Ahí es donde verdaderamente iban a probar verdaderamente quiénes son los guerreros. Ahí verdaderamente él iba a ver de entre tantas personas, porque había muchas, porque primero se fueron 22,000 y después lo lleva allá, porque solamente él quería hacerlo con 300, porque el pueblo era innumerable, era mucho. Madián se estaba, ya cuando ellos verdaderamente cogían los frutos, los enemigos se los estaban sacando, los enemigos estaban destruyendo todos los frutos de ellos. Por eso es que vemos que de Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de ellos. Entonces, cuando Dios verdaderamente va a cumplir ese propósito con él, y él lo dice: llévalo allá, que te lo voy a probar. Solamente quería hacer con 300. Solamente Dios quería usar 300 para que ellos reconocieran el poder y la gloria de Dios. Dios, si quería, no los hubiera podido usar a ellos. Dios, si quería, Dios con el poder, Dios podía estremecer la tierra y no necesitar de ellos. Pero Dios, en su sabiduría, Dios es quien escoge líderes y los ubica. Nosotros llegamos a la iglesia pensando en lo que vamos a hacer, o pensando en que vamos a estar sentados en una silla, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es ubicarnos. El propósito de Dios es llevarnos al nivel donde Él nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque hay almas que se están perdiendo afuera. Las almas que se están perdiendo afuera, nosotros somos los que tenemos que ir a buscarlas. Nosotros verdaderamente tenemos que buscar. Verdaderamente, cuando tú quieres que Dios te dé una señal, tú debes de seguir, insistir. Dios mío, dame una señal. Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Tú no puedes parar en adelante. Tú no puedes retenerte, porque verdaderamente donde se busca la señal y donde se busca y donde se cumple el propósito de Dios, es aquí en el altar de Dios. Es verdaderamente cuando tú le dices a Dios: Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque ya yo no aguanto más. A veces en el sueño de la noche nos desvelamos porque no entendemos el propósito de Dios, porque verdaderamente Dios me habló hace 1 año, hace 2 años, y todavía no se cumple el propósito en mi vida. Todavía no veo nada, todavía no veo respuesta, y es porque verdaderamente nos hemos salido del propósito de Dios. Cuando nos salimos del propósito de Dios, vienen consecuencias a nuestra vida. Cuando nos salimos del propósito de Dios, nosotros decaemos. Dios nos escoge, Dios nos levanta, Dios nos da liderazgo. ¿Para qué? Para llevarnos a otro nivel. Dios es quien escoge. Cuando vienen las elecciones aquí, debemos de seguir: Señor, que no escoja el hombre, que seas tú quien escoge. Y hemos visto la mano de Dios, hemos visto a Dios como obrado, hemos visto cómo este año la bendición se ha derramado. Aleluya. Y el enemigo quiere parar lo que se está viendo. El enemigo quiere destruir las bendiciones que nosotros estamos recibiendo, para que nosotros no cojamos las bendiciones.
Por eso hemos visto este año, y yo digo que desde febrero que comenzó el primer culto hasta hoy lo que hemos recibido son bendiciones, porque verdaderamente hemos reconocido el poder de Dios, porque verdaderamente le hemos decidido: Señor, si yo he fallado con mi hermano, perdóname. Señor, si yo he hecho lo malo ante tu presencia, Padre, perdóname. Porque mira, cuando nosotros hacemos algo fuera de la voluntad de Dios o verdaderamente nos sentimos mal, la palabra es educadora. La palabra dice que si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo. Él está intercediendo ahí. Él está intercediendo porque Él nos escogió. Él está intercediendo porque Él ya nos separó. Aún oró por los que escogió. Señor, oro por los que me diste. ¿Por qué? Porque somos útiles en las manos de Él. Dios puede usar quien sea, pero verdaderamente si llegamos aquí a este lugar es con un propósito. Amén. Nosotros no llegamos a este lugar por casualidad, es porque Dios tiene una palabra. Dios tiene la palabra, Dios tiene la última palabra. Dios nos va a llevar y Dios nos va a seguir bendiciendo. Nosotros tenemos que buscar y pelear por nuestra salvación. Nosotros tenemos que seguir luchando, peleando cada día, salir a las afueras, no dejarle ventaja al enemigo, porque el enemigo lo que quiere es destruir. Se ha levantado, no se ha hecho fácil, porque no se ha hecho fácil. Nosotros como seres humanos pasamos, pero verdaderamente es que el enemigo llega hasta donde Dios se lo permite. El enemigo no puede llegar más allá, pero nosotros tenemos que ser persistentes. Nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que decir: Señor, tú estás conmigo. Cada vez que Dios te da una palabra, Señor, tú estás conmigo. Si descuidamos la palabra y nos afanamos a lo terrenal, nos llega la duda. No, Señor, tú estás conmigo. Tú me vas a suplir. Tú me vas a dar un trabajo. Tú me vas a llevar, Dios mío, verdaderamente a donde tú quieres que yo vaya. Por eso a veces cuando uno sale y uno dice: Dios mío, yo quiero estar en tu voluntad. Verdaderamente, Señor, no me importa lo que digan. Olvídate lo que digan. Olvídate las ofertas que te hagan. Cuando verdaderamente tú vas caminando. Porque mire, yo he vivido y yo lo he dicho. Y yo, Dios mío, yo voy a ir hasta allá. Pero si no es tu voluntad, tú cierra la puerta. A veces hay gente que dice: no está para ti, no está para ti. No es eso. Es que Dios no quiere que tú te pierdas. Como lo dije yo una vez: Señor, si yo me voy a perder aquí, sácame. Y el Señor me sacó. Y hoy en día veo cómo Dios ha trabajado con mi vida. He visto las manos de Dios. No soy millonario, pero sí tengo gloria de Dios en mi vida. Sí tengo una hermosa familia. Sí puedo caminar bajo la voluntad de Dios. Cuando llegó el viaje este año, yo le dije al Señor: Señor, si este viaje fue el que tú me hablaste con aquel predicador, se va a confirmar. Cuando el predicador me dijo: tienes un viaje a Santo Domingo, yo dije: Dios, si este es el viaje que tú me hablaste a través de tu siervo, será este, pues entonces tú me vas a suplir. Porque yo no tengo un peso. Para la gloria de Dios, ya he podido bregar con lo del pasaporte. Y fíjense cómo Dios trabaja. Voy al barbero y me siento a recortar. Y comienzo a testificarle, porque para la gloria de Dios, Él solamente lo que me habla es Dios, man. Que yo estoy sorprendido, porque mira cómo Dios ha trabajado con él. Y yo se lo decía a él: tus hermanos te aman. Por eso es que ellos siempre están ahí hablándote de la palabra. No te preocupes. ¿Por qué? Porque era un amigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que comenzamos a hablar. Termino de recortar. Miro el reloj. Yo digo: bueno, no voy a la casa, porque si voy a casa, para tener que salir a buscar a la nena a la escuela, mejor me quedo aquí. Comencé a hablar con él. Y no entró nadie en la barbería. Y comenzamos a dialogar. Y entre ese diálogo, él me dice, porque él es apartado, él me dice:
wow, yo puedo ver cómo Dios ha bregado con ustedes, cómo Dios te ha cambiado lo que tú eras ahora, y le encanta que yo le testifique, y le encanta hablar de Dios, y ahí yo aprovecho ese momento cuando verdaderamente yo le soy sincero. Él me dice, tal vez no tengas nada, pero tienes a Dios contigo. No importa el dinero, no importa, pero Dios está contigo. Y él da así para atrás y va a la cartera y saca, hablándote de que yo le había pagado ya. Le había pagado el recorte. Y él va a la cartera, saca y me dice, toma. Me da un dinero. Yo, wow, Señor. Y yo vengo y miro ese dinero, y ese dinero me dio para pagar lo que debía aquí, debía acá, y pude completar para el pasaporte. Y yo digo, verdaderamente, yo he entendido que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando verdaderamente nosotros buscamos su rostro y decimos, Señor, yo no me muevo si no es tu voluntad. Señor, si eso es tuyo, tú vas a abrir puertas. Si no es tuyo, tú vas a cerrar puertas. Esa es la visión del cristiano. La visión del cristiano es siempre buscar la voluntad de Dios. Vienen problemas a nuestra vida financieros porque han llegado a mi vida, pero Dios siempre me ha suplido. Y aún pude ver, y yo le dije a Ricky, él me bendijo, pero Dios lo va a eso Dios se lo va a cuadruplicar. A esa persona yo le hago el patio también. Llego ese día, está solo en la barbería. No hay nadie. Y yo llego con Ricky, sacamos el trimmer y pega a Ricky a trimmer. Y yo lo estoy mirando. Y yo me quedo mirando, pego a limpiar. Y ustedes saben que no terminamos el patio. No termina, y todavía no lo hemos terminado. Y lo empezamos hace como una semana. Nosotros llegamos allí. Pero ustedes saben por qué no terminamos el patio. Porque allí Dios confirmó algo a mi vida. Cuando nosotros paramos allí, la bendición cayó porque se llenó todo el terreno de cajo y no pudimos nosotros recortar el patio. Y ellos nos dijeron, no, si quieres lo movemos, no te preocupes. Llegó uno, llegó el otro. Yo dije, Ricky, vámonos porque no va a poder hacer el patio. Él dijo, Alex, si no te preocupes, lo haces cuando puedas. Verdaderamente, cuando nos mantenemos ahí buscando esa dirección, esa guianza del Señor, verdaderamente Dios nos va a llevar a ese propósito, Dios nos va a bendecir, porque Dios, si Dios te escoge, Dios te va a suplir. Él es nuestro suplidor, Él es el dueño del oro y la plata. A veces, porque Él no nos den abundancia. Miren, no nos den abundancia porque tal vez si nos den abundancia nos apartamos de Él. Si el Señor le da con derramar y abrir la ventana de los cielos, como lo dice en su palabra, Él sabe con quién lo hace. Porque verdaderamente yo he visto siervos de Dios que han sido bendecidos, han sido prosperados, pero se han mantenido bajo la voluntad de Dios. Y por eso Dios comienza a bendecirlos y Dios sigue bendiciéndole. ¿Por qué? Porque reciben y ellos dan. Ellos reparten, ellos de lo que reciben vienen y traen para la obra del Señor. Son fieles en sus diezmos y su ofrenda. Y cuando verdaderamente tú eres fiel en los diezmos y la ofrenda, y verdaderamente tú ofrendas con tu cuerpo al Señor buscando la voluntad de Dios, Dios siempre te va a bendecir. Capítulo 7 del libro de Jueces, verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás, gente a cada uno a su lugar. Ya Dios había escogido. Nosotros tenemos que mantenernos que cuando nosotros vamos a pelear la batalla, que cuando nosotros vayamos a salir, nosotros caer verdaderamente en el ejército de Dios.
No mirar como aquellos están peleando y guerreando la batalla. No mira, hay que estar allá. Porque la bendición viene cuando tú verdaderamente te pones los pantalones en tu sitio y vas a pelear. Vas a aprovechar el tiempo. Vas a buscar. A veces ven cómo otras personas comienzan a prosperar. A veces vemos cómo otras personas comienzan a crecer espiritualmente. Pero es porque verdaderamente están peleando la buena batalla. Están buscando, están arrebatándole las almas al enemigo.